Aleluya. Buenos días. Doy gracias al pastor Julián Restrepo y a la junta directiva por su amabilidad, su generosidad, su habernos permitido compartir con ustedes. Nosotros decimos que la economía del cielo es totalmente diferente que lo que sucede aquí en la tierra, y que lo que los hombres valoran en la tierra es una abominación delante de Dios. Y el menosprecio que le tienen a los siervos de Dios es una tragedia para ellos. Ellos pierden porque no han sabido decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es, Señor. Como no saben celebrar a los siervos de Dios, eso causa una quiebra social, espiritual, financiera a la humanidad. Y los héroes míos son los pastores. Amén. Cuando llegamos a la casa de Dios, hace 42 años, yo era un adolescente y en casa lo que había era un caos. Y esa es la realidad que ustedes tienen que saber en todo hogar donde Cristo no es Señor. Hay caos, hay tinieblas, hay cosas feas, demonios. Y cuando llegamos a la casa del Señor, mis padres estaban al borde de un divorcio, una separación. Y cuando llegamos a la casa de Dios, una primita, yo tenía unos 15, 16 años y yo me estaba burlando de una primita que empezó a ir a la iglesia cristiana, y yo me burlaba de ella. Yo decía, un día le van a dar de tomar Kool-Aid y los van a matar a todos por ser unos necios. Y yo me estaba burlando de ella, y ella me miró y me dice, Joaquín, tú te vas para el infierno. Y me asusté. Yo, mira, esta enana, esta pequeña, me está mandando a mí al infierno, y me di miedo, me cogí miedo. Y le dije, ¿por qué mejor no me invitas a tu iglesia y no me mandes al infierno? Que yo no quiero ir allá. Entonces fui a la iglesia de ella, y cuando yo llego a la iglesia, habíamos criado en la religión católica, donde conocíamos los curas. El cura venía 2 veces al año a cenar a casa, y nosotros éramos parte del catecismo, y íbamos a la escuela de unas monjas y unos curas católicos, una escuela privada. Y así que estábamos con afín con todo lo que era el creer en el Cordero de Dios que quita el mundo. Los católicos creen. Pero ese día que entramos en una iglesia cristiana, estaba cantando Bobby Cruz, y Richie Ray estaba en el piano, y estaba la conga, el timbal, el bongó, estaba el cencerro, estaba la clave, era salsa pura. Y yo no lo podía creer, porque era un espectáculo. Los reyes de la salsa, en todo su apogeo en el 1983, ellos se convirtieron en el 74. Entonces llevaban solamente 10 años de pastores jóvenes. Pero para nosotros, cada vez que abrían la boca y hablaban de los principios de Dios, era como un refrigerio. Y mi papá es neurocirujano, es médico, sacaba tumores de los cerebros, era un hombre bien estudiado. Él es de Cuba, fue a los Estados Unidos, sacó su especialidad de medicina en los Estados Unidos en inglés. Tuvo que aprender inglés, no sabía a los 35 años aprender un idioma nuevo, un inmigrante, refugiado, y sacó su materia de médico. Quiere decir que papi era un campeón, era un hombre esforzado y mantenía su casa, y mi mamá era maestra, y éramos 4 hijos. Pero en la casa había una crisis, de un desorden, había una pesadilla. Papi le echaba toda la culpa a mami, y mami le echaba toda la culpa a papi. Y una casa dividida, dice la Biblia, que no prospera. Pero cuando llegamos a la iglesia, empezamos a escuchar cada palabra que salía de la boca de los siervos de Dios, que era Bobby Cruz y Richie Ray. Fue reformando, y mis padres, le puedo decir,
disfrutamos como familia una reconciliación matrimonial y comenzó una luna de miel entre mis padres. Y Dios sanó ese hogar. Y para mí era como la respuesta de una enfermedad, así como cáncer, que no hay esperanza, no hay sanidad, como el SIDA, que no hay salida. Para mí que mis padres se volvieran a enamorar y se reconciliasen, y ahora el círculo de papi era grande como médico. Todos los pacientes que venían a la oficina entraban enfermos y se iban con Cristo. Había un capitán del ejército de la aduana de aquí de Colombia que se estaba mudando para Miami y llevaba a su esposa y sus hijos a Miami para él tener su querida aquí en Colombia. Yo sé que es raro, eso no se acostumbra mucho acá, ¿verdad? Y cuando él entró a la oficina de mi papá, se entregó a Cristo y le pidió perdón a su esposa y se reconciliaron, y él regresó a Colombia y más de 3,000 personas llegaron a Cristo por esa semilla que se sembró una tarde en la oficina de papi. Y vemos el poder de Dios que es sobrenatural. La iglesia, y permítanme la confianza, no tenemos mucho tiempo de estar juntos. Entonces me dicen muchas veces que yo soy impulsivo. Cuando fui a Suiza, yo no sabía que Suiza tú tenías que conocer las personas por más de 6 meses antes de decirle a ellos lo que tú piensas. Y yo me salté y le hablé al primer pastor y le dije, mira, esto es lo que yo pienso. Y él dijo, vete para el carajo. Y me maldijo. Y me dijo, sal de mi oficina. Porque cuando uno llega de extranjero, llega con una situación de que las personas dicen, ¿quién es este para que nos esté hablando? Y yo soy siervo de Dios. Yo no tengo otro interés. Yo no vengo a hacer dinero a Colombia. Yo no conozco, es la primera vez que estamos en Cali y hemos venido de parte del Señor. Sí les voy a decir algo. El papá espiritual mío, que es Richie Ray, ama a este país. Y yo sabía que yo tenía que regresar con el mensaje de la restauración y la reconciliación de la humanidad a mí, a la tierra de mis padres, a Cuba. Y yo fui allá y me pasé 3 semanas y fui de Costa, de Pinar del Río, que yo no conocía porque yo no nací ni estuve nunca en Cuba. Fui de Pinar del Río a Guantánamo, a todas las provincias, y empecé a regalar este librito que se llama ¿Qué es un hombre? Para ver si hay una esperanza de que alguien tomase el corazón de Dios para transformar una nación. Y igual como él es puertorriqueño, él nació en Nueva York, Richie, lo estamos haciendo en Puerto Rico, pero yo sé, y ustedes conocen más que yo, porque yo le digo a Richie, yo no te quiero a ti por tu música. A mí me encanta la salsa, por causa de ellos la conocí, ¿no? A mí me encanta, pero más que la salsa, lo que transformó mi vida fue el carácter de Richie. Su comportamiento, su conducta. Yo veía cómo él trataba a su esposa. Y yo decía, yo quiero ser un esposo como él es. Yo quiero disfrutar esa relación que yo veo que ellos tienen. Y muchas personas no saben que se murió la mamá de Richie. Primero el hermano se murió de una sobredosis de heroína. El hermanito de Richie, que se llamaba Rey, por eso le dicen Richie Rey. Él es Richard Maldonado, pero le pusieron su nombre artístico Richie Rey porque él se nombra detrás de su hermano Richie Rey. Él era Raimundo, su hermano, y su hermano murió de una sobredosis de heroína. Y un año o 2 años después, la mamá se murió porque su corazón no soportaba la pérdida de su hijo. Y entonces quedó Richie, y muchas personas no conocen que Richie quedó cuidando de su papá anciano. Y el papá de Richie se llama Pacífico, y nunca era pacífico. Era esquizofrénico, era bipolar, era difícil. Pero nuevamente vi en Richie
cómo cuidó de su papá. Y veo el comportamiento del corazón de Dios en una manera especial que sobrepasa toda la religiosidad. Nosotros no tenemos que ser espectáculos en la iglesia. No tenemos que tener un show, porque el mundo hace el show. Nosotros tenemos algo auténtico que transforma el alma y convierte al hombre para que pueda ejercer su verdadero llamado. Entonces yo lo vi cuidar a su papá y yo le digo a Richie, Richie, yo te quiero a ti, no por tu música, aunque tú eres el rey de la salsa. Y es un genio musical. Y yo le digo, no te quiero por tu música, te quiero por tu carácter. Te quiero por tu ejemplo. Te quiero por tu testimonio. Y entonces yo nací ahí de nuevo con los 16 años. Mi vida fue transformada como todos nosotros que conocimos a Jesús. Nacimos de nuevo, empezamos a crecer. Empezamos a orar por una esposa como la esposa de Richie, un matrimonio como de ellos. Y eso lo logramos. Y yo estoy casado con una mujer maravillosa. Muchas personas no creen esta historia, pero yo, cuando nos convertimos en Miami, yo tenía 16 años. El próximo año, con 17, yo le digo a mis padres, pongan a mi hermanito más pequeño, que hoy es médico psiquiatra, pero en ese entonces tenía 15 años, le digo, pónganlo en una escuela privada cristiana, sácanlo de la academia militar donde estábamos. Y mis padres sacaron y pusieron a mi hermano en una escuela cristiana en Miami. Y cuando yo lo voy a recoger una tarde, miro al costado una niña, una joven, con una sonrisa que alumbraba todo el patio. Lo que me llamó hacia ella no fue como usualmente es algo de lujuria o algo sino que su sonrisa, su alegría. Y yo dije estas palabras, cuando ella crezca me voy a casar con ella. Yo tenía 17, ella 12. Pero ¿sabes qué? No hablamos, no dijimos nada. Años después me caso con ella y yo no sabía que era profeta. Que me até con las palabras de mi boca. Entonces hoy te gozamos un matrimonio súper lindo. Tenemos 3 hijos varones y una niña, una hija. Y ya están criados, ya son adultos. Y todo lo hemos hecho con el molde de las instrucciones que están en este libro, la Biblia. Todo. No tenemos un pensamiento fuera de lo que la Biblia manda. Pero en la niñez que tuvimos con papi, que era un campeón, un médico, yo tenía una crisis. Como un hombre tan intelectual, académico, científico, un hombre brillante que es capaz de abrir el coco y sacar los tumores, ¿por qué no sabe ser un buen esposo? ¿Por qué no sabe ejercer una familia? ¿Por qué sus hijos le es una molestia? Ahí acabó esto, ¿no? ¿Aló? Me apagaron el micrófono muy temprano. Cállenle. Y entonces, la crisis mía en mi niñez, con 15, bueno, yo te diré, a los 10 años, viendo el maltrato de papi hacia mami, y no estamos hablando de Cristo ni la iglesia, estamos hablando de lo natural. Yo no entendía por qué papi no sabía amar a mi mamá. Él amaba, pero el trato era bien brusco, era bien raro. Más bien, él era un niño tirando pataletas. ¿Aquí se conoce eso? Berrinches. Y cuando no le gustaba algo, tiraba 2 patadas a las puertas y 3 piñazos a las paredes. Toda la casa de nosotros tenía la muestra de un inmaduro que no sabía controlar su temperamento. Aún que en la sociedad, doctor. Y lo llevaban así, porque papi es un buen médico. Pero esa era mi crisis. Y a los 10 años, hay un encuentro con papi, y yo lo cuento porque es necesario contar estas cosas, que yo me doy cuenta que papi es la persona que trae a casa la provisión. Uno tiene que ser absurdo
de no saber que hay una persona que se dedica a salir a trabajar y traer los frijoles y traer el carro que se va a usar para el transporte y los materiales para la escuela y la ropa que uno se pone y los zapatos. Y yo lo identifiqué como esta es la persona que bendice el hogar. Y yo voy a tener, yo tenía 10 añitos y yo digo, hoy papi se iba antes de que nosotros amaneciéramos temprano en la mañana, antes que saliera el sol, y no regresaba hasta que el sol se ponía, hasta que se bajaba el sol. Entonces yo lo esperé una tarde y le digo, hoy yo voy a celebrar a mi papá. Yo voy a hacer, los niños son curiosos así, cuando llegue papi hoy, yo le voy a tener una fiesta en casa. Voy a salir corriendo, voy a brincar en sus brazos y le voy a dar un beso y le voy a decir gracias porque tú eres nuestro campeón. Está la escena puesta, papi llega tarde, salgo yo corriendo, brinco en sus brazos, le doy un beso en el cachete y le voy a expresar mi gratitud cuando él me impulsa y dice, no seas maricón. Y en ese momento yo me doy cuenta de que él no entiende lo que está sucediendo, que yo no estoy dañado porque yo ni siquiera sabía lo que él estaba hablando. Yo estaba celebrándolo a él y él tenía la conciencia marcada y manchada de una lujuria sexual. Entonces el problema no salía de mí y ahí yo juré nunca más besarlo, nunca más abrazarlo y me hice un rebelde rotundo. Papi decía vete a acostar, yo decía me voy a despertar. Él decía vete a acostar, yo decía me voy a despertar. Entra a la casa, voy a salir. Sal, no voy a entrar. Y tú te haces un rebelde sin causa. Y en esa rebeldía sin darte cuenta, y mira, yo quiero poner esto en contexto. ¿Por qué? Porque la situación mía fue estúpida comparada a los hijos que los padres y los padrastros los violan. Y nunca uno lo va a saber. Nunca va a saber la intimidad de la privacidad de por qué las personas no pueden superar en la vida situaciones porque tuvieron experiencias. La mía fue algo tonto. Yo me hice un rebelde así de nada y en esa rebeldía yo me hice, y esto es la palabra, un hijo del diablo. Porque el desobediente, como dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus obras hacen. Entonces me hice un mentiroso, me hice un ladrón, me hice un rebelde, me hice todas estas cosas y voy donde mi hermano el próximo año, porque eso no se termina la carrera, voy donde mi hermano mayor y le digo, Raúl, él se llama igual que mi papá, Raúl, tú estás estudiando odontología, él es dentista, él es pastor también hoy día, pero en ese entonces no éramos cristianos. Y le digo, Raúl, papi no nos enseñó a ser hombres. Y yo necesito que tú me enseñes. Porque cuando uno coge un rechazo hacia un papá, el infierno entero viene a ocupar tu corazón. Por más que tú lo quieras o no. Y así lo dice Malaquías 4. Si el corazón del padre y el hijo no se une, la tierra sufre caos. Y estamos viviendo en una generación de huérfanos. ¿Cuántos saben eso? Por más que el papá viva en casa o no viva en casa, se fue desde hace mucho tiempo, hay un espíritu de orfandad. Hay un espíritu fatal, porque si uno no se pone debajo de la tutela de un padre, nunca puede ser su voluntad doblegada como Jesús, que dijo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Viste, la obra de Dios es doblegar tu voluntad, y se supone que ya todos nosotros los pastores hemos sanado en esa área. ¿Y sabes qué? No hemos sanados. Hay un montón de por ahí que se llaman apóstoles y profetas y hasta querubín.
pero tienen una herida, tiene algo en el corazón que los hace tener que tener un título o tener una posición y están ejerciendo su ministerio, pero nadie nunca les ayudó primero a ser hombres. Lo más básico de lo que Dios creó cuando dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que Dios creó. El hombre, y las personas se enojan cuando ven nuestras camisetas que dicen que es un hombre. Dice, ese desgraciado que me violó cuando yo tenía 13 años. Ese desgraciado que me abandonó a mí y a mi mamá cuando teníamos 2 años. Y todas las definiciones de lo que es un hombre es negativo. Y como no hemos superado lo más básico de nuestra existencia, jamás, escuchen bien, jamás pueden ser ni esposos ni papás. ¿Por qué? Porque Génesis 2:24 dice, por esta razón, el hombre. Pero nunca fuimos hombre. Nunca maduramos porque en nuestra rebeldía rechazamos. Dice que él aprendió obediencia por lo que sufrió. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, él le dice a su papá, sálvame. Y el papá dice, ¿quién te está haciendo daño? Y él dice, yo soy mi peor enemigo, sálvame de mí mismo, que he sido un prepotente, un arrogante, tomé mi herencia y me fui. Ahora, la única esperanza que yo pueda volver en sí y llegar a hacer lo que tú quieres, hazme como uno de tus siervos. Hazme obediente. Si tú no me enseñas a doblegar mi voluntad y ser obediente, yo nunca puedo ser exitoso en los otros deberes que yo tengo, que es derramar mi vida por mi esposa. No hay mayor amor que este, que un hombre derrame su vida. Y cuando tú te casas, si en tu, ¿cómo le dice? Cuando tú eres soltero, si cuando tú eres soltero, tú eres indomable en tu soltería, cuando te casas es un infierno. Porque tú no llegas a servir, tú llegas a ser servido. Ahí el recuento, una anécdota, fue un joven que llegó a nuestra iglesia y le dijo a una jovencita, le dijo, ¿tú ves que tú te quieres casar? Ella dice, sí, te estaba esperando, mi príncipe. Y él dice, si tú me haces, el muchacho joven, soltero, le dice a la muchacha, si tú me haces estas 100 cosas, yo me caso contigo. Y ella se alegró. Y llegó a mi oficina y dice, pastor, finalmente mi príncipe azul llegó y me pidió matrimonio si yo hago estas 100 cosas. Y como ella no tenía papá, y nosotros los pastores somos los papás de esas mujeres que llegan a nuestra iglesia que no tienen papá, le hago a ella, mira, dile a este desgraciado que te escriba 100 cosas que él va a hacer por ti. Y así quedó el papel. Y mira, él salió disparado. Yo vi el humo. Nunca más lo vimos. Porque él no venía a servir. Él quería venir a ser servido. Y Cristo dijo, el más grande entre ustedes será el siervo. El que tiene la disposición de derramar su vida. Y muchas personas no entienden ni lo que es eso. Pero primero hay que ser hombre, después esposo, después papá. ¿Por qué? Porque te tienes que derramar por tus hijos. Y no hay nada más fatal como Julio Iglesias, el cantante, que todo el mundo lo conoce, y cuando su hijo saca su primer disco, se pone celoso con su hijo y le deja de hablar. Porque no puede celebrar ni a su, ¿cómo le dicen? Su hecho linaje.
Entonces, ya le estoy dando la formación de por fuera y usted se puede imaginar y quizás la historia de ustedes sea peor que la que yo he contado ya. Pero la crisis de la humanidad es que no hemos sabido ser hombres. Y yo le digo a mi hermano mayor, Raúl, papi no nos enseñó a ser hombres. Y yo sé que el día que yo me case, y eso desafortunadamente es una realidad, cuando un hombre se casa, está enfrentado por primera vez el shock, así, el despertar. Cuando la esposa le dice, te voy a dejar porque tú no eres hombre. Y eso es un estigma que no es fácil brincar. Porque ella le dice eso a su esposo y él no sabe ni cómo responder. Como que yo no entiendo lo que me estás diciendo, que no soy hombre. Y entonces voy donde mi hermano y digo, mira, papi no nos enseñó a ser hombre. No éramos cristianos en ese entonces. Y le digo, yo necesito que tú, que eres mi hermano mayor por 5 años, me lleve y me prepare para lo que yo sé que en un futuro una mujer va a querer. Y no quiero ese rechazo de que digan que no he sabido ejercer mi hombría. Y mi hermano tiene la brillante idea de decir, en 2 semanas reúno unos amigos y te vamos a llevar a ser hombre. Y realmente créeme que en ese entonces yo pensé que ser hombre, él nos iba a llevar a una finca de medianoche con la luna afuera, íbamos a montarnos en un toro silvestre, salvaje, o tirarnos de un barranco, o tirarle piedras a un gato. Yo no sabía qué significa ser hombre. Y llegan los amigos y nos montamos y salimos de viaje, y cuando llegamos, la casa de Doña Fela en San Pedro de Macorís. Y empezaron a salir todas estas mujeres, un prostíbulo. Y yo miro a mi hermano y le digo, mira, hermano, no creo que ese es ser hombre. No, gracias. A lo que me estás invitando, yo digo que no siento que eso sea lo que estoy hablando yo. Pero esta noche sé 2 cosas. Papi no sabe ser hombre y tú tampoco. Y el proceso de eliminar estas ofertas. Entonces me acerco a los tíos, porque eso es lo que hace un hijo. Se acerca a los tíos y los tíos eran unos borrachones, alcoholizados. Y decían, Joaquín, si tú quieres ser hombre, tómate 2 botellas de ron, 50 cervezas y no te caigas al piso. Y ellos piensan que son tremendos, que ahí están ejerciendo la hombría. ¿Y sabes qué? No es verdad. Entonces voy a la calle de la ciudad y las pandillas me dieron un puñal. Y me dijeron, el día que alguien te falte respeto, tú métele un puñalazo y ellos van a saber que tú eres hombre. Entonces la crisis que tenemos, escuchen bien, mundialmente. Este libro ya en 10 años está traducido en 9 idiomas. Los alemanes, los polacos, portugués en Brasil estamos yendo, la India en hindi, los árabes en farsi. Todo el mundo ha traducido este libro en su idioma. Porque me demoré 32 años para escribir este pequeño librito. Se llama Un manual hacia la progresiva ejercer la hombría. Tiene más de 500 principios bíblicos. Tú exprimes este libro en cualquier página que la lees y te saca unas revelaciones y unas verdades, y todo tomado obviamente de la Biblia. Es un extracto de lo que la Biblia llama que el hombre sea, y no lo estamos haciendo. Estamos haciendo un montón de cosas. Yo ya he dicho en muchos lugares que solamente Dios ha ordenado, Dios en los cielos, ha ordenado solamente un lugar donde el carácter de Cristo es formado. Se llama la iglesia. No hay otro lugar, no es una academia, no es un instituto, no es una universidad, no es una experiencia como están yendo muchos a la Amazonas a fumarse la guayaca para tener sus extraterras. Yo lo tengo escrito en mi libro mucho antes que empezó a suceder. Que las personas se van para la Amazonas a fumar estas hierbas porque están anhelando alcanzar
una experiencia extraterrestre para llegar a tener la confianza de vivir esta vida. Y ¿sabes qué? No se encuentra allí tampoco. Entonces, cuando le dije a mi hermano que no, y a los tíos que no, y a las pandillas que no, empezó una jornada de 32 años para formar un librito pequeño que está cambiando el mundo. Y de verdad le zafa la máscara a cualquiera. Le decimos que si la iglesia es el único lugar donde Dios ha ordenado, pero escucha bien, Efesios 4:11, Dios ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 llamados que son regalos, son dones de Dios. Usted es uno de ellos. Y dice, para perfeccionar. Y esa palabra perfeccionar es la palabra griega catartizo. Y significa restaurar a su imagen original. ¿Qué significa? Que Dios quiere que cada hombre en Cristo sea una nueva criatura. Que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Que se puede lograr llevar a una persona que no conoce nada de ninguna índole. Y cuando está ejerciendo su llamado a ser el hombre que Dios creó desde el principio, es capaz de gozar una vida mucho por encima de lo que soñaba. Porque Dios en ningún momento, en Génesis 1:26, cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, esa es la primera bendición, esa identidad. Pero después dice el 28, y Dios los bendijo, y Dios le dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y tomar dominio. Son 7 bendiciones en el orden del llamado que Dios le hace al hombre para que fuese, diga conmigo, un campeón. Y en lo que el diablo quiere acusarnos a decir que somos menos que un campeón, porque siempre está señalando nuestras faltas. Y él trata en señalar nuestra falta, nuestro pecado, nuestra debilidad. Tengo aquí un dibujo que yo siempre hago en estas enseñanzas. Y yo tomo un papel en blanco y le digo a las personas, ¿qué es lo que ven? Y me dice, un puntito. Le digo, no, una hoja en blanco. Porque nosotros siempre estamos siendo señalados por lo que no somos. Y usted como hombre eres un campeón y no hay diablo en toda la creación que pueda poner en duda que como tú eres hombre, hecho a la imagen y semejanza de Dios, con un llamado y una identidad en Cristo, tú eres un campeón. Y nada va a borrar eso. Y aunque hay cosas en nuestra vida que todavía no ha llegado a la estatura, la medida y la plenitud de Cristo, hacia allá vamos. No estamos ahí todavía, pero estamos confiados en esto. Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra la va a completar, la va a terminar. No hay duda. Y nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Y entonces empezamos de un criterio básico, porque decimos que la vida del hombre comienza ¿dónde? En el vientre. La vida de todo hombre, yo no sé usted si nació de un huevo. No fue así, fue un vientre. Dios pudo haber hecho como los cocodrilos. Cocodrilos miden 14 pies, pero salen de un huevo. Dios dice, no, yo voy a poner al hombre en el lugar más sagrado de todo el universo. Dios lo pone en un lugar tan privado y sagrado y santo y puro que se llama el vientre de la mujer, que nadie es capaz de disturbar, ¿cómo es turbar? Tener problemas con afectar el desarrollo del ser humano cuando nace del vientre de una mujer. Y ahí
en ese lugar privado y sagrado que Dios creó para que fuera un lugar sin mancha, sin nada dañado, el hombre, fuera del propósito de Dios, ha hecho el vientre de la mujer el lugar más peligroso de todo el universo, con los abortos. Y cuando yo estaba allí, no me acuerdo, pero me cuentan, que el médico, mami tenía las paperas, no sé si es una enfermedad, ¿verdad? Y entonces le dijo el médico a mi papá, que es médico, le dijo, mejor saquemos a ese bebé, porque él no va a ser normal. ¿Cuántos saben que no soy normal? Y el diablo desde el vientre me quiere destruir. Y el hecho que hemos salido del vientre es ocasión de gran fiesta. Denle un aplauso al Señor. Porque pudiese haber sido extirpado. Y ese lugar que estaba supuesto a ser un lugar de bendición, llegó a ser un lugar de maldición. Más muertes suceden en el vientre que todas las enfermedades de los seres humanos en la tierra. Más muerte sucede en ese vientre que los accidentes, que las guerras mundiales. Más muerte sucede en ese lugar por hombres, porque muchas personas quieren achacarle a la mujer la irresponsabilidad. Pero esto es responsabilidad de quién? De quien siembra la semilla. ¿Y sabes quién le baja, con todo respeto, quién le baja el calzón de una mujer sin estar casada con ella? No es un hombre, es un inmaduro, es un irresponsable, es un ignorante. Porque Dios no quiso que el hombre tuviera la aptitud de violar los principios de Dios. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos que no le bajen el calzón a ninguna niña hasta tener la valentía de casarse con ella. Y eso es un nuevo parámetro. En el tiempo antiguo le decían a los hijos que se querían casar, ¿te quieres casar con mi hija? Vete a matar un dragón. Muéstrame tu valentía. Y hoy día los jóvenes no quieren ni coger una lagartija. No son valientes, no están siendo desafiados, no hay un estándar. Entonces no estamos enseñando estas cosas. Este tema ni se habla en la casa de Dios. Pero tenemos que hablar de este tema. Y entonces estamos forjando el carácter de Cristo en estos jóvenes y por ejemplo sus padres. Mi hija, la más pequeña de los 4 hijos míos, se metió en un closet que tenía mi esposa. Y cuando yo salí con mi esposa salimos por 5 años. Y como hicimos las cosas como dice la Biblia, en santidad y pureza, mi hija tomó, mi esposa hacía algo que se llama un recordatorio, un scrapbook. Y el primer chicle que nos comamos, y el primer cine donde fuimos, y el primer batido de chocolate. Y ella guardó todos esos recibos y todas esas, ¿cómo le dicen? Las servilletas y las tarjetitas de donde todos habíamos visto por 5 años. Mi esposa, por eso la mujer tiene una memoria tremenda. Cuando tú la ofendas nunca se olvida. Sabe el día, la hora y lo que dijiste. Y ella meticulosamente fue, así como le dicen, sí, un diario, pero por 5 años, y registrando toda la cuestión. No, que algunas mujeres son histéricas, otras son históricas. Se acuerdan de todo. Pero mi esposa se acordó, y ahora mi hija de 15 años, que ahora ella tiene 24, pero cuando tenía 15 años, se sentó y empezó a hojear y leer todas las tarjetas de cumpleaños, de sorpresa, de esto, del otro, de navidades. Y ella fue viendo lo que era ¿cómo le dicen? Una relación, un cortejo de cómo se hace en pureza y santidad. Y ella dice, yo quiero eso. Yo no me voy a tirar en cualquier esquina con cualquier loco extraño. Ya tenía huellas donde seguir. Y la sonrisa de mi hija más brillante que esa muchachita de 12 años que yo había conocido
en ese patio de escuela. Porque vamos dejando un legado. Y nosotros estamos buscando el misterio, estamos buscando el hombre que tiene la última revelación. No, enséñame tu casa, enséñame tus hijos, enséñame tu esposa. Y si tú no me puedes enseñar el fruto de tu labor, ¿qué tú haces predicándome a mí? ¿Qué tú haces delante del pueblo de Dios haciendo un show? Eso se pasó. Hace 30 años conocí a un hombre que decía que era adorador. Y se paseó por toda Latinoamérica, en todas las tarimas de todos los pastores. Y tenía más de 100 canciones de adoración. Y en su casa había nacido una niña. Y esta niña, ahora que tiene 38 años, es un varón transgénero. ¿Por qué no hubo un pastor que le dijo, hey, detente, vuelve a tu casa y cría a tu hija y después vuelve y nos canta? Después tú vuelves y nos adora. Gracias. Entonces, nosotros tenemos que recalibrar todo lo que conocemos a nosotros. Son muchas facetas, pero hemos llegado a Cali y sabemos que Colombia es clave por la relación que Richie tiene con Colombia. Y cuando Richie ahora, escuche bien, pues es tremendo, y yo le digo, Richie, a mí me encanta tu música y conozco todo, y años después, hace 5 años, han pasado 35 años, Richie me dice, Joaquín, yo veo que tú tienes un espíritu de excelencia. Aunque nací en sus lomos hace 42 años, le demoró a él 35 años saber que yo soy alguien serio. Porque muchas veces los padres no conocen a sus hijos. Y él dice, tú eres muy radical. Y yo dije, es que tú me enseñaste. Tú eres muy intenso. Tú fuiste que me formaste, le dije. Y entonces dice, yo quiero que tú seas mi abogado. Y está bien. Vamos a empezar a poner orden en el desorden. Lo conocen en todo el mundo, lo adoran, lo quieren mucho. Él se deja querer bien y la música es increíble. Entonces sabemos que Colombia tiene el corazón abierto hacia él. Aman a este hombre. Y cuando vamos a hacer una conferencia de hombres, y por eso estamos aquí delante de ustedes, le estamos pidiendo de por favor, ustedes los pastores, que se pongan de acuerdo para llevar esta bendición a todos los hombres de Cali. Y no sabemos cómo lo vamos a lograr, pero estamos dispuestos de venir. Hemos venido en este viaje 6 hombres, cada uno paga su boleto de avión, su cuarto en el hotel y sus comidas. El averaje son como $1,000. Y hemos venido a pedirle nada a nadie, sino de derramar lo que hemos tenido para obsequiarle a cada hombre que se nos cruce un mapa hacia la excelencia. Que puedan ellos captar una visión que tiene una base bíblica tremenda. Y ahora cuando Richie viaja con nosotros, y estamos viajando todo el mundo, y las personas que quieren a Richie un montón, cuando fuimos a Santo Domingo, por ejemplo, le dijeron, oye, vamos a montar la orquesta y vamos a escuchar jala jala y sonido bestial. Y cuando llegamos ahí y dimos esta conferencia, no, Richie se disculpa. De hecho, me acaba de acordar, pastor, tengo el video de Richie para ponerlo en la pantalla. Él quiere mandarle un saludo a ustedes. Y lo tengo aquí, no sé si se lo puedo dar a alguien de la media. Ven. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estos pueblos que aman a Richie, cuando estos pueblos que aman a Richie llegan a escucharlo a él, share. Drop. Hola amigos, soy el pastor músico Richie Ray y quiero saludarles en el nombre. Ahí bajo
Julián, míralo ahí. Ahí va de nuevo. ¿Dónde están las fotos? Entonces, cuando ellos, escucha lo que sucede, cuando hemos viajado el mundo y las personas están esperando un Richie Ray, el rey de la salsa, y él toca algo, porque es un genio musical, y él sigue escribiendo música y estamos sacando cosas buenas, pero cuando él echa el piano a un lado y él empieza a hablar este tema de su niñez, de cómo ser un esposo y cómo ser un papá, ¿tú sabes lo que dice la gente? Richie, la próxima vez no traiga el piano, porque queremos la esencia de tu persona. Queremos algo más allá que el talento y el don de tu talento musical. Entonces, es importante, y obviamente no tenemos el tiempo. ¿Cuánto han disfrutado hasta ahora la presentación? ¿Verdad? Y lleva profundidades más grandes. ¿Por qué? Porque son 8 horas por 3 días. Y lo que están recibiendo los hombres se quebrantan y dicen: quiero ser un campeón. Ya quiero dejar de ser un imbécil. La iglesia no fue creada para producir payasos. La iglesia no debe ser un circo. Tenemos que formar el carácter de Cristo, que sea una bendición para nuestras hijas. Los pastores en todo el mundo dicen: pastor, tengo 3 hijas de 35 años, se han quedado solteronas, no han encontrado esposo. Yo le digo: porque tú no formaste el carácter de Cristo en ninguno de tus discípulos. Tú tenías que haber preparado a los hombres que se casan con tu hija. Mi hija dice, a los 8 añitos le leí la historia de Abraham buscando una esposa para su hijo Isaac. Y mandó al siervo, escucha eso, 11 camellos llenos de oro y de plata. Y cuando llega ese hombre, dice: estoy buscando una esposa para el hijo de mi siervo. Ella le dice: habla con mi papá y mis hermanos. Y a los 8 añitos yo le dije a mi hija: esto va a suceder. Un día un loco va a querer pedirte la mano y tú vas a decir: habla con mi papá y mis hermanos. Pero además no vamos a recibir a alguien con manos vacías. Él va a tener 7 camellos llenos de oro y de plata. ¿Ese es el saludo de Richie? ¿Está listo? Ponga. Hola amigos, soy el pastor y músico Richie Ray y quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor y un privilegio poder saludar al honorable pastor Julián Restrepo, a la junta directiva y a todos los miembros y líderes de la ASPICER, la Asociación de Ministros Cristianos del Valle. Queremos expresar nuestra profunda gratitud por recibir nuestro equipo, por abrirnos las puertas para compartir juntos en este tiempo tan especial. Nuestra delegación está muy agradecida por esta invitación y estamos emocionados de visitar la hermosa ciudad de Cali, Colombia, muy pronto. Iremos con una asignación muy clara del Señor, la de compartir la conferencia ¿Qué es un hombre?, con mi hijo espiritual, el doctor Joaquín Molina. Será una oportunidad para compartir principios poderosos y reflexionar y recibir enseñanzas fundamentales sobre la hombría bíblica. En este congreso para hombres expresaremos la intención original de Dios al crear al hombre. Enseñaremos principios que fortalecen la identidad, el carácter y el propósito del varón. Y abriremos un espacio para recibir sabiduría e inspiración que nos ayudará a ser campeones de la hombría como Dios la diseñó desde el principio. Tendremos un buen tiempo de unidad, aprendizaje y restauración. Prepárense para una experiencia única y transformadora.
Gracias nuevamente por su hospitalidad, por caminar junto con nosotros en esta misión. Nos veremos muy pronto en nuestra querida Cali, Colombia. Y que Dios los bendiga ricamente. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Digo, Richie acaba de cumplir 80 años, no lo luce. Yo quiero llegar a los 80 así como estás tú, lleno del fuego del Señor, lleno de esperanza, de amor, de gozo. Eso es un siervo de Dios, digno de imitar. Y entonces le digo a mi hija, mira, un día va a llegar un hombre con 11 camellos. Y eso fue a los 8 años, yo la estaba preparando. A los 14, dice, papá, ¿y mi novio qué? Y yo, no te apures, que está por ahí por la vuelta. Cuando termina la secundaria, el high school, me dice, papá, pasó todo este tiempo y no llegó los camellos. Y yo no te había dicho que está a la vuelta de la esquina. Y ella dijo, ¿qué esquina más larga? Y cuando estaba entrando a estudiar leyes, llegó un príncipe, un siervo de Dios. Y están por casarse, están terminando su carrera de abogado. Pero ella se mantuvo honrando a su papá, a su iglesia, con un gozo y una paz tremenda. Y nosotros tenemos que guardar nuestras hijas. Es importante que nosotros, muchos pastores ni se meten en esos asuntos porque son muy calientes y se ponen bravos los padres y se van de la iglesia porque quieren noviar desde joven. Pero realmente nosotros tenemos que ser o pastor de ovejas o los que estamos guardando los chivos, que siempre están chivando. Entonces en todo esto queremos hacer un congreso, no sé si se llama un congreso o una invocación de hombres. En verdad no se trata de la multitud. Cuando fui a Cuba yo no quería multitud. Yo quería 300 hombres serios. Y para buscar estos hombres en las conferencias, yo le digo a los hombres le hago esta pregunta. Y vamos a hacerla aquí entre los pastores. Cierren sus ojos y piensen en el hombre más serio que usted conoce en el Evangelio. Entonces casi siempre las personas están pensando Billy Graham, Gigi Ávila, Claudio Freyson, Alberto Motesi. Y ahora abran sus ojos. Y si usted no estaba pensando en ti, arrepiéntate. Porque tú fuiste llamado a ser el hombre más serio. Tú tienes la responsabilidad de destacarte para ser el hombre más sobrio y serio para estos asuntos. Que cuando las personas te crucen a ti, sepan que están en la presencia de un siervo del Señor. Y que no tenemos otro propósito en este mundo. No estamos para entretener al pueblo, no estamos para hacer espectáculos. Solamente una simple y sincera devoción a Cristo. Suficiente. No vamos a ser superhombres, el hombre araña, el llanero solitario, el Batman, el Superman, no. Solo un siervo, un hijo de Dios, uno que camina con Cristo, uno que no participa en las hipocresías de hombres que están vagando en su dobleza de carácter. Y entonces eso va a causar una repercusión tremenda. Porque un hombre que se pone en serio puede cambiar la historia de este país. Un hombre. Y nosotros decimos, con todo respeto allá en Miami, que el problema de Venezuela no es Maduro, son los hombres inmaduros. Por falta de que un hombre tome las cosas de Dios en serio en ese país, es que abarca abrir la puerta a todos los demás que están haciendo las cosas torcidas. Entonces, vamos nosotros a orar y pedirle al Señor que esto se logre. Nosotros tenemos la disposición, tenemos el ánimo, estamos listos para venir a Colombia a trastornar todas las ciudades con un espíritu auténtico. Decimos no información, sino transformación. Nadie que sale de nuestras conferencias puede salir para ser igual. Todos. Algo sucede que es una unción, es algo especial de parte de Dios
que causa una transformación que bendice a las naciones. En Santiago 1, versículo 27 dice que hay una expresión, una devoción espiritual que delante de Dios merita más valor que cualquier otra práctica. Dice el atender de los huérfanos y las viudas. Delante de Dios es lo más sagrado. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué es lo que necesita un huérfano? Digo conmigo, un padre. ¿Y qué es lo que necesita una viuda? Un esposo. El ministerio que se dedica a levantar padres y levantar esposos y tener familias intactas, eso delante del Señor tiene mucho valor. Es edificar, como dice Pablo, que yo soy un excelente albañil, un perito arquitecto. En otras palabras, él no usaba cualquier material, él usaba el mejor material. Él establecía un fundamento sólido. Salmo 11:3 dice que si los fundamentos son destruidos, no podemos hacer nada. Y no podemos llegar a alcanzar lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia si no empezamos por lo básico. De poder discipular, entrenar, equipar cada hombre para que sea un campeón. Primero en casa, con su esposa. Después con sus hijos. En su familia, en su entorno, su vecindario, su ciudad, su estado, su país. Y después los países del mundo. Muchas personas están un poco enojados conmigo porque dice, pastor, ¿y por qué no escribe un libro que se llama ¿Qué es una mujer? Y eso es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque la mujer, nosotros decimos, el hombre es como una avioneta de una sola propela, una hélice. Bien sencillo. La mujer es un platillo volador. Pero Dios la creó así, para bendición. Así que no hay que intimidarnos, porque una mujer es espectacular. Mi esposa me da vueltas así, pero diario. Dice que en la mañana la mujer mete ropa a lavar, prepara el desayuno, hace la tarea de los niños, plancha las camisas, saca la basura, manda el correo, las tarjetas que se van a enviar, regresa, recoge el alquiler de los negocios y llega a casa y recién el hombre se está despertando pidiendo un café con leche. Ese es el carácter de la mujer. Es espectacular. Entonces Dios hizo a la mujer así en una forma tremenda. Y entonces decimos que hay dos clases de mujeres. Y ahí cuando el libro ya la gente me dice, no me lo escribe. Una mujer es la mujer virtuosa, Proverbios 31, que es excelente de carácter. Muchas mujeres no les gusta leer ese capítulo. Pero la otra mujer se llama, digan conmigo, bruja. La otra mujer es una rebelde, que no entienden el por qué Dios la creó. Y Dios creó a la mujer para garantizar que el hombre fuese campeón. Que cuando el hombre no escucha a la mujer, dice 1 de Pedro 3:7, que sus oraciones son impedidas, estorbadas. Cuando el hombre no se pone de acuerdo con su esposa, no logra nada. Yo he dicho que las fortunas más grandes que se han perdido sobre la faz de la tierra son los esposos que no escuchan a su esposa. Porque ella es coheredera de la gracia de Dios. Y yo como abogado sé, cuando los herederos no se ponen de acuerdo, la herencia no baja. Si tú no te pones de acuerdo con tu esposa, y muchas esposas le dicen a su esposo, el esposo dice, tengo esta visión y tengo este plan y creo que veo esto, y la mujer dice, estás perdiendo el tiempo, nada lo va a lograr. Y él se mira a ella y dice, cállate estúpida, yo soy el apóstol. No, tú no eres el apóstol, tú eres el apóstata. Tú te has alejado de la fe. Tú no sabes que si no tratas a tu esposa bien, nada te irá bien. Dios está velando por ella. Esto tengo contra ti, dice Malaquías, que has actuado de una forma infiel a la mujer de tu juventud.
Entonces, ¿cómo vamos a violar los principios? Dice por allá Benny Hinn, cuando se estaba divorciando, decía, bueno, es el precio que tengo que pagar para seguir en el ministerio. Si tú no tienes esposa donde tú estás mostrando amarla a ella como Cristo ama a la iglesia, ¿qué ministerio tú tienes? Entonces tenemos una aberración en todas partes y es hora que comience el juicio en la casa de Dios. Es hora que podamos, que Dios nos alcance con su misericordia, porque depende de nosotros si el mundo se va a alcanzar. Y los hombres, cuando llegan a esta conferencia de hombres, ya no se trata de una expresión denominacional o religiosa, se trata de que todos los hombres Dios los creó a ser campeones. Y cuando tú les das el manual de cómo lograrlo, ellos te lo agradecen. Y después comienza la transformación del matrimonio, del hogar, de los hijos. Y es una cosa evidente que nuestra labor no ha sido en vano en Cristo. Entonces, pastores, Asociación de Ministros de Cali, gracias por escuchar, gracias por recibirnos. Pastor, gracias, porque no fue mucho tiempo. Muchas veces uno tiene que esperar 6 meses para poder llegar a presentar este ministerio. Pero la junta directiva sintió que esto era de Dios. Y yo creo que también ellos le dan un cariño grandísimo a Richie Ray. Y él quería estar aquí, pero está de aniversario, 50 años con su esposita en Europa. La llevó a ver cosas lindas. Y eso es algo que necesitamos hacer para forjar y confirmar que nuestro ministerio es genuino. Si no vamos a hacer una bendición para nuestras esposas, realmente no vamos a hacer una bendición para la novia de Cristo. Y ya estamos hartos de los religiosos. Ya estamos hartos. Queremos sustancia. Queremos algo real. Que se manifieste. Eso lo dijo mi hijo de 25 años, el más pequeño. Did you put pictures up there? No, okay. El hijo mío menor de 25 años se casó hace 2 años. Nos dio una nieta bella y el mayor nos dio 2 nietos. Somos abuelos ahora. Así que no le hablo solamente como obispo y pastor, sino como abuelo, con una autoridad. Y entonces, ¿sabes qué? Me dice el hijo de los 25 años, me lo llevé a una conferencia de hombres. Él tomó el micrófono y dice, mira, llevo viviendo con mi papá 25 años. Es el menor de los 3 varones. Como yo he visto su vida, nunca he fumado, tomado o visto a una mujer en cuera. No he ido a una discoteca, ni me interesa el mundo. Quiero lo que veo en la vida de mi papá. Ya yo no le tengo que predicar a mi hijo. La forma que yo vivo es atractivo. Como yo cuido a su mamá, como yo me derramo por ellos. Ellos no tienen, dice, ir al mundo sería beber agua de los sumideros. No tengo apetito para las cosas feas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ocuparnos con nuestras familias. Y estamos aquí para ayudarles en ese sentido. Y en un futuro no muy lejano vamos a regresar. El equipo de hombres que viajó conmigo, pueden subir acá. Todos ellos vinieron de no tener papás o tener papás ateos. Papás que Geraldo, un aplauso para Geraldo. Cuando Geraldo tenía 10 añitos, el director de música de su escuela le dijo a Geraldo, tú nunca vas a tocar la trompeta, así que ríndete, dalo por vencido. Tú nunca vas a tocar la trompeta. Pero el Dios que está en el cielo fue su ayudador. Y hoy él es el trompetista de Mark Anthony. Para la gloria del Señor. Él cuando empezó, que fue a entrevistar, hace 10 años nos conocemos, más creo. Sí, 13 años. 13 años, él fue a entrevistar con Mark Anthony y dice, pastor, ¿qué hago? Porque toco la trompeta, pero ese grupo es mundano. Y le dije, ¿quién es? Y él dice, Mark Anthony. Le digo, mira, tú vas con Mark Anthony
y tú tocas tu trompeta, porque mi Biblia dice que el don del hombre lo traerá ante hombres grandes. Y tú sé el mejor trompetista del mundo. Entonces lo llamaron de Italia y le dijeron, como te vemos en la escena tocando con Mark Anthony, queremos hacerte una trompeta que se llama la trompeta de Dios. Y le puso a ¿cómo se llama? En la corneta. ¿Cómo se llama la parte? En la campana, que es la parte de afuera, le puso ahí trompeta de Jesús. Y cuando él está tocando en los estadios grandes y le dicen, ¿quién es este? Y se acerca a la cámara, dice trompeta de Jesús. Y está ejerciendo un testimonio intachable delante de un hombre que ya lleva 5 matrimonios. Y cuando conozco a Geraldo y él empieza a casarse y tener hijos, le digo, mira Geraldo, tú vas a ser mejor esposo y papá de tus 2 hijas, Victoria y Paz, que trompetista. Mejor esposo y papá que músico, forjando su carácter como un hijo espiritual para que sea un ejemplo a toda la tierra. Y entonces ahí seguidamente cada uno de estos hombres tiene un testimonio tremendo. Cuando conozco a Jorge Caracol, este joven aquí, su mamá muere de 10 añitos. Es una crisis porque la que te nutre y que está ahí, tu mamá, se muere en el hospital, en un accidente. Y el papá llega a la casa y dice, perdimos tu mamá. Y el papá lo metió en el béisbol, en la pelota. Y él fue el número 1 en la ciudad, en el condado, en el estado y en la nación. Y lo iba a firmar los Baltimore Orioles, grandes ligas. Pero cuando él va a firmar el contrato, se le muere su papá. Y él tiene 19 años, él mira al cielo y dice, Dios, ¿qué yo te he hecho? Me llevaste a mi mamá, ahora mi papá, yo no quiero hablar contigo. Y se rebeló completamente. Recibió una herencia grande y se dedicó a tirar fiestas y drogas y todo tipo de cosas. Cocaína desde los 17 años, pornografía desde los 12, alcohol, todo lo que tú quieras saber. Y un día alguien le dice, mira Jorge, ¿por qué no hablas con mi pastor Joaquín, que es abogado, que te haga los papeles para poner una liga de pelota, porque eso es lo tuyo, tú sabes jugar pelota? Y él saca una cita y me viene a ver un almuerzo y él me dice, pastor, quiero que me hagas papeles para ser un entrenador de pelota para niños de 8 a 10 años. Y cuando lo escucho su testimonio le digo, Jorge, te pido una cosa, no hagas lo que tú quieres hacer. Y dice, ¿por qué? Le digo, porque los niños son bien intrusos y cuando te miren a los bolsillos van a encontrar pitillo de marihuana. Y cuando miran a tu celular van a ver pornografía. Y tú, en vez de ser una bendición a esos niños, te van a ver a ti como un idiota. Y en ese día él tenía un cigarro de marihuana en su bolsillo. ¿Y qué sucedió? Buenas mañana y gracias por tenernos. En ese tiempo yo siento que el Espíritu me dice, dale a él el pito de marihuana. Entonces yo digo, si yo le doy esto a él, él va a saber que el niño que necesita ayuda soy yo. Y yo tenía miedo que a lo mejor me botaría de su oficina, porque yo había visto que el tipo estaba súper serio. Y entonces yo sabía que ya ese día, desde el día que había muerto mi papá, ya no había conocido el hombre que yo quería ser. Entonces yo no quería tomar el riesgo ese, que él me vaya a votar. Entonces seguimos en la reunión y a punto de acabarse la reunión, él se para y me espera en la puerta de la oficina y me dice, mira Jorge, si tú eres un payaso, búscate un sitio. Pero si tú quieres que yo te ayude, yo te voy a ayudar. No pierdas mi tiempo. Entonces yo me crié católico, yo no sabía la diferencia entre un cura, un pastor. Yo fui a la escuela católica también y de verdad que nunca conocí ni un testimonio, ni una historia, ni un cura serio. Entonces yo decía, wow, ¿qué le pasa a este tipo? Pero sí sabía que algo estaba pasando ese día y es que había visto una transferencia del espíritu de un papá a un hijo. Y mi vida ya estaba empezando a cambiar, lo que yo no sabía. So, voy caminando para el carro y me pongo a pensar que yo le hice a mi esposa para poder llamarla y pedirle perdón. Porque él me había dicho en el 1 Pedro 3:5, dice que si tú y tu esposa no están de acuerdo, que tus oraciones no llegan a los cielos. Entonces yo dije, bueno, ¿será que yo estoy orando y Dios no está viendo mis oraciones? Entonces ahí siento que Dios me dice que yo soy como un camaleón. Que yo lo que hago es que me pongo de color que me tenga que poner, como decir, como el pastor
recibir lo que yo quiero. Porque el espíritu del huérfano es un espíritu de quitar, de él ganar siempre al costo de todo el mundo. Entonces Dios me enseñó, tú eres un fraude. Entonces yo llevo el carro, me pongo el teléfono y llamo a mi esposa y yo le digo, te quiero pedir perdón. Y ella me dice, ¿qué tú hiciste ahora? Yo le dije, todo lo que te he dicho desde el primer día que te conozco es una mentira. Yo no sé ser hombre, yo no sé ser esposo y no sé ser papá. Entonces ella me dice, ¿qué droga tú estás? No tengo ninguna droga, entonces no quiero hablar contigo, ven para casa. Entonces yo llego para casa y le digo, mira, es imposible sacarte del banco lo que tú no hayas depositado. Eso es imposible yo darte lo que tú me estás pidiendo. Tú estás pidiendo que yo te dé un día y yo no sé hacerlo. Pero yo sí conocí a alguien que me va a enseñar. Entonces ella dice, mira, yo veo que tú no estás ni borracho ni en droga, pero yo creo que tú has perdido tu mente y tú estás loco porque tú no hablas así. Y esa era que en la transferencia esa, ya Dios había empezado a usar mis palabras para empezar a sanar el corazón de mi esposa, ¿verdad? Porque iba a ser un trabajo fuerte. Después de 6 años de nunca decirle una verdad y tener 3 hijos es un problema muy grande. Entonces, ese día Dios canceló la adicción mía de cocaína, de marihuana, de pornografía. Yo no tuve pérdida de sueño ni fiebre. Fue algo que Dios hizo instantáneamente en mi vida. Y yo tengo mis amigos que me llaman y me dicen, oye, no me siento bien, ¿qué tú hiciste? Y yo le digo, yo no tengo una respuesta para eso, porque yo nunca tuve esa experiencia. Dios, en su misericordia, le plazó a él liberarme. Y así fue, y ahora son 15 años que no he tenido ningún problema, ni he tenido ningún problema. Yo no sé lo que tú tienes, pero yo lo voy a venir a buscar. Entonces, el próximo día, yo en ese tiempo tenía mi imprenta, yo fui, sentí el día y me fui, y lo llamo. Le digo, oye, ¿cuándo tú me vas a enseñar la Biblia, verdad? Porque como yo no conocía la Biblia, yo pensé, bueno, si yo puedo entender la Biblia, entonces ya yo voy a ser hombre. Entonces me dice, bueno, voy para la oficina. Cuando llego a la oficina me dice, oye, Jorge, tú sabes que el diablo se sabe la Biblia entera y no hace ninguna palabra de ella. No. Entonces, si yo te enseño la Biblia a ti y tú te pones a decir versos bíblicos por ahí y no lo vas a vivir, yo lo único que te voy a enseñar a ti es a ser un diablo perfecto. Pero debes de hacerte el diablo, porque ya yo era un diablo, ahora iba a ser un diablo perfecto, ¿verdad? O sea, la gente me decía, tú eres católico, oye, la gente dice que son católicos y van a la iglesia católica. Yo le dije, yo era más hijo del diablo que católico. Yo nada más era católico porque mi familia sabía, bueno, y decíamos, porque veníamos a la iglesia, ¿verdad? Pero así fue mi primera enseñanza. Me dice, mira, hombre, yo te voy a enseñar a ti cómo ser un hombre. Yo te voy a dejar que tú veas cómo yo le hablo a mi esposa, cómo yo le hablo a mis hijos, cómo yo actúo en una situación, ¿sabes?, donde hay cosas fuertes pasando. Te voy a enseñar mi finanzas. Entonces yo le dije, él me dice, si yo hago una derecha, tú haces una derecha. Si yo hago una izquierda, yo hago una izquierda. Yo le dije, mira, Dios me habló ayer. Él me dijo que si yo iba a recibir lo que él tenía para mi vida, que yo tenía que hacer lo que tú me digas que yo haga, aunque a mí no me guste. Porque yo vi que en ese tiempo, ahora veo que Dios empezó a trabajar conmigo como un hijo. Y lo más importante en la etapa de un hijo es el tiempo donde él está con su papá, donde lo disciplinan, donde lo corrigen, donde lo aman y lo instruyen. Porque le dan instrucción, ¿verdad? Porque ahí es donde él aprende a negar su voluntad. Porque si no, llegas a tener 30, 40, 50 años y eres un niño tirando perrietas. Que eso es lo que yo era. Yo pensaba un hombre era uno que tomaba, que hacía droga, que tenía muchas mujeres y que le daba dinero. Y después yo dije, eso es un poco hombre, eso es un payaso. Entonces ese día empezó mi transformación a lo que estoy viviendo hoy, que son 15 años de un sueño por tener la oportunidad de tener un hombre dispuesto a abrir su vida, ¿verdad? Para yo poder acercarme y poder verlo a él íntimamente. El mundo ahora dice que un hombre en relación íntimamente con otro, eso es homosexualidad. No, es yo poder, él conmigo, yo con él, es conocer de quién yo de verdad soy. Si yo estoy ahí manipulando y nada más diciéndolo a él lo que él quiere oír, ¿cómo él va a poder ¿cómo él va a poder instruir? Claro, si él no sabe quién yo soy. En ese mundo íntimo me pasaron dos cosas.
primero yo pude enseñar a él quién yo era y yo pude ver quién era él. Y entonces Dios me bendició a mí poder tener un papá espiritual que vive como Cristo. Él me dijo, mira Jorge, yo no soy perfecto, pero yo soy real. Y eso es lo que yo estaba buscando. Yo quería, como yo le digo a mucha gente, ya la gente está harto de la Biblia, de los versos bíblicos, de todo el mundo brincando y el show. La gente quiere ver algo real. Él me lo dijo y yo le doy gracias a Dios, porque en eso fue donde yo pude, lo que yo estaba buscando. Porque yo soy un delincuente de la calle, ¿verdad? Robador, mentiroso, ladrón, delincuente, ¿verdad? Pero lo que yo estaba buscando era algo real, porque el problema era que todos los modelos que yo había buscado eran modelos que me llevaron a ser así. Ahora yo necesitaba un modelo diferente. Y entonces por eso que, como él me dice siempre, los príncipes de la tierra son los pastores. Porque la iglesia fue asignado por Dios como la unidad, la entidad que Dios me dio en Efesios, ¿verdad? En clase de 5, Fivefold Ministry, para que ellos puedan instruir y ser hombres. So, es la iglesia que tiene la responsabilidad de ser hombre. Por eso que los pastores son los príncipes de la tierra, porque ellos son los que tienen la obligación de Dios para modelar a Cristo, para que, como yo vi su vida y para mí eso era súper atractivo, poder ver un hombre que pueda aguantarse como un hombre, no hacerle trampa a su esposa, no ser un borracho, no hacer droga, no ser abusivo con sus palabras, ¿verdad? Porque esa es la otra, ¿verdad? Ahora yo soy un pastor que tengo 70 años, pero yo quiero vestirme como uno de 20. Porque a lo mejor el que tiene 20, si me ve que yo me visto como él me va a conocer. No, la palabra dice que es la verdad que hará libre. Él no tuvo que tener tatuajes como yo, él no tuvo que hacer trampa a su esposa, él no ha sido drogas para poder traer la palabra que él me trajo para yo ser salvo hoy. Fue la verdad que me liberó. Gracias. Amén. Años más tarde, todos los delincuentes de la ciudad de Miami vinieron a él a decir, Jorge, ya que tú fuiste discipulado, ahora tú discipulan a nosotros. Discipúlanos. Y él ahora está siendo el ejemplo para una gran multitud de sus... Sí, eso es bien lindo. Entonces dice Eclesiastés 10:16, ay de la nación cuyo rey es un niño. Ay de la nación cuyo gobernante se comporta como un niño. ¿Y qué de un esposo que es un niño? ¿Y qué de un papá que es un niño? Entonces es una tragedia. En Eclesiastés 6:3 dice, aunque el hombre viva 1000 años 2 veces, 2000 años, y engendre 100 hijos, y no llegue a cumplir el propósito de Dios, es mejor que fuese un abortivo. En otras palabras, la Biblia dice que es mejor nunca haber nacido que llegar a esta tierra y no saber ejercer aquello por lo cual Dios te llamó. Y se lo estamos diciendo a todos los hombres. Cada hombre nació con un propósito que se llama la voluntad de Dios o se llama la vocación. Y que el hombre que ejerce eso, dice la Biblia, que ojos no han visto, ni oídos han escuchado, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ella. Entonces queremos animarle a Cali que nos ayude. Vamos a comenzar acá y después iremos a Bogotá y a Medellín y a Barranquilla y vamos a saturar todo el país con el tema de vamos a ser hombres. Y si no empezamos ahí, no podemos, y si no empezamos con el fundamento, no habrán pastores íntegros, no habrán gobernantes íntegros, van a haber todos los malcriados por ahí haciendo sus malcriadeces y la tierra es maldita cuando el hombre no ejerce su principado, su llamado a servir a Dios de todo corazón. Y no es una religiosidad, es una realidad. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de abrir nuestro corazón y compartir nuestra vida y lo que tú has hecho hasta ahora, Señor. Gracias por la vida de Richie Ray, que tú tocaste su corazón cuando él estaba en la cima de la fama y de la gloria de este mundo y decidió seguir a Cristo.
Y por eso estamos acá compartiendo con la ciudad de Cali. Pedimos, oh Dios, que tú bendiga a los pastores, a la junta directiva, que tú le des gracia y favor y sabiduría para lograr preparar el terreno, el dónde, el cuándo, el cómo. Todo lo vamos a hacer para la gloria de tu nombre, Señor. Y vamos a impactar la ciudad. Y los gobernantes verán, sus ojos se abrirán para saber que la iglesia es el secreto de Dios para los últimos días. Tú le dijiste a Pablo que le escribiera a Timoteo: Timoteo sabrá esto, que los últimos días serán tiempos peligrosos, porque el hombre será como niño, amador de sí mismo. Será prepotente y arrogante y desobediente. Será amador del dinero y de los placeres más que de Dios. Y esto causa un país peligroso. Pero tú dices en Isaías 2, versículo 2, que en los últimos y postreros días el monte de la casa del Señor será el monte más alto, y correrán a ella las naciones y dirán: vamos a la casa de Dios, al Dios de Jacob, para que Él nos instruya en los caminos del Señor. Padre, pedimos que esto sea una realidad profética cumplida en nuestros días, que un avivamiento se desprenda desde la ciudad de Cali a toda la nación, en el nombre de Jesús. Amén.